Bueno, hola, ¿cómo están? Seguimos avanzando, seguimos iniciando un nuevo mes y eso nos hace seguir encontrándonos con nosotros mismos. Y en este mes vamos a trabajar un poco los vínculos. Y la primera relación, la más importante, la que define todas las demás relaciones, todos los demás vínculos, es la relación con nuestros padres, con papá y mamá. Así que de esto va a dar la clase de hoy, ¿sí? De esto va a tratar, de cómo encontrarnos con papá y mamá desde un lugar absolutamente distinto al que por ahí nos hemos encontrado. Aprender a sanar el vínculo con ellos es lo que nos va a dar calidad de vida en otros vínculos, es lo que va a influir en nuestro trabajo, con nuestros amigos, hasta inclusive en la relación con nuestro dinero. Así que ya veremos la importancia extrema que tiene sanar la relación con nuestros padres. Para empezar, me gustaría comentarles que hay dos sentimientos, ¿sí?, que trabajan o socavan, mejor dicho, desde muy abajo la relación con nuestros padres, y esos dos sentimientos son la inocencia y la culpa. Cuando vivimos de alguna manera desde la inocencia, nos ponemos en una posición de ser buenísimos, en una posición de alguna manera de salir a actuar lo que mamá no terminó, ¿sí? Por ejemplo, papá no terminó sus estudios y yo como hijo voy a intentar terminar sus estudios, ¿sí? De alguna manera sería como una resolvedora, no existe la palabra, pero lo vamos a poner así, una resolvedora de frustraciones, ¿sí? O tal vez esté actuando desde la víctima, o tal vez me ponga en un lugar un poco más complejo, un lugar más lastimero, ¿sí? Y de cualquiera de esos lugares voy a estar actuando desde la inocencia. Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Lo vamos a ir desarrollando, pero la inocencia, como yo les decía, es un sentimiento no muy buen compañero, ¿sí?, en la relación con nuestros padres. Tal vez poder explicarles de la culpa en el vínculo con papá y mamá nos permite entender un poco más la inocencia, ¿sí?, y este rol de buenísimo, como yo les decía, o de resolvedor de frustraciones, ¿sí? Tengamos en cuenta que en general desde muy chicos nos sentimos muy culpables, es un sentimiento muy habitual desde muy pequeños, eh, y cuando uno se siente tan culpable, esa culpa lo que hace generalmente es terminar sintiéndose inocente de algo, ¿sí? Eh, a ver, pongamos en claro algo importante. Nuestro miedo más importante, más trascendental, es que nos excluyan, es quedar afuera del clan. Si lo podemos pensar ancestralmente, si antes, cuando uno era excluido de una tribu, iba a morir, definitivamente, ¿sí? Así que no había permiso para que a uno lo excluyeran. Un poco esto, ¿sí?, si lo trasladamos a la actualidad, es lo que vamos trayendo como inconsciente colectivo, ¿sí?, y como inconsciente transgeneracional, que como siempre les digo, nos cae encima, y esos temores a ser excluidos son los que nos hacen sentir a veces muy culpables, muy como defendiéndonos de que nos excluyan o de que quedemos afuera de nuestro clan, de nuestra familia, ¿sí? Como yo les decía, la culpa nos avisa de que estamos en peligro, es una alarma, un detector. A veces exageramos esta culpa. ¿Por qué la exageramos? Porque desde este lugar nos sentimos muy buenos. Ahí está el buenísimo que yo les contaba hace un ratito de la inocencia. Y cuando nos sentimos muy buenos, nos sentimos inocentes, ¿sí? Y eso hace de que nos pongamos en el peor de los lugares o en el lugar de los lugares más complejos, ¿sí? ¿Cómo salir de la culpa y de la inocencia? ¿Sí? Como siempre les he dicho desde que hemos arrancado, sembrando conciencia, ¿sí? ¿Qué significa sembrar conciencia en este sentido? Tanto la inocencia como la culpa nos condicionan muchísimo, mucho más de lo que uno cree. Y sembrar conciencia en este sentido es que una persona consciente no necesita ni la ética, ni los 10 mandamientos, ni nada de todo eso, ¿sí? Una persona consciente
se siente libre, ¿sí? La conciencia da libertad. Y esa libertad, si la trabajamos, ¿sí? Nos permite crecer, nos permite evolucionar. Si nuestra conciencia está tranquila, porque de alguna manera se vende a nuestro clan, estamos perdidos, ¿sí? Si nosotros de alguna manera necesitamos sanar la conciencia, ¿sí? Tener la conciencia tranquila, salvando a algún miembro de nuestro clan, aunque este miembro sea un adulto, ¿sí? Y aunque ese miembro después se aproveche de nosotros, ahí nos estamos sintiendo culpables y ahí de alguna manera nos metemos y nos recreamos en esa inocencia, ¿sí? Tengamos en cuenta, por favor, que si yo estoy consciente, no voy a hacer nada ni para sentirme bien ni para sentirme mal, ¿sí? Y que si me excluyen, en definitiva, ¿sí? Lo voy a vivir como prefiero ser excluido, ¿sí? Que fallarme a mí mismo. Ese sería el gran punto. Bien, nuestros padres, los padres, nos dan la vida y nos dan una vida. Cuando digo que nos dan la vida, quiero decir que nos han engendrado y que 50% corresponde a lo que ellos nos heredan, ¿sí? De cada uno, 50 y 50. Tengamos en cuenta que en la panza de mamá, que es la que pone el cuerpo durante los 9 meses, nosotros vamos desarrollando nuestro temperamento, que el temperamento es algo heredado, algo genético, y que también, sí, sí, lo podemos observar, nos han dado una vida, como yo les decía, porque cuando nuestros padres nos transmiten, ¿sí? Su pasado, su historia, nos transmiten nuestro árbol, ¿sí? Y ahí de alguna manera nos transmiten y nos dan una vida, ¿sí? Que serían como especies de deberes que nosotros venimos de alguna manera a tramitar y a seguir y a hacer, ¿sí? Así que bueno, importante para empezar a observar, ¿sí? La relación con nuestros padres es entender los bloqueos que tenemos hacia ellos, ¿sí? Y el primero de los bloqueos, ¿sí? Es el rencor. Lo importante va a ser trabajar con el rencor. Yo sé que nosotras ya hemos trabajado con el perdón, con la técnica, ¿sí? Pero bueno, a mí me gustaría que podamos ver las diferentes heridas, ¿sí? Que nos hacen o que nos han hecho sentir rencor por nuestros padres, ¿sí? En primera instancia, hay una herida que yo ya se las he mencionado en otros videos porque es una herida muy importante, que es la herida de abandono, ¿sí? De abandono porque realmente el padre o la madre decidió no estar en la crianza y el cuidado de sus hijos, o porque por ahí partió tempranamente y ese hijo vivió esa muerte como un abandono, ¿sí? También hay otras heridas importantísimas, todas son importantes, ¿sí? Como son la falta de cariño, que un chico o que una persona pueda decir que nunca se ha sentido querida, que nunca la han abrazado, nunca le han dicho que la amaban, que nunca ha sentido contención o cariño de sus figuras parentales. También cuando otra herida importante y que también se escucha y se vive mucho es cuando hay muchas exigencias en casa, cuando papá y mamá son muy severos, cuando todo tiene que ser estructuradamente como tiene que ser según ellos. Eh, Cuando uno de los padres hace tomar partido al hijo por uno de ellos, ¿sí? Esas heridas son tremendas, ¿sí? Porque de alguna manera queda un padre muy idealizado, muy allá arriba y de alguna manera el padre que quedó allá abajo queda excluido y no se encuentra implicado en el sistema y eso trae, como ya hemos hablado en otros capítulos de esta capacitación, muchos problemas. También a veces hay ausencias involuntarias, padres que trabajan muchas horas o madres que trabajan muchas horas o que por alguna cuestión de enfermedad han tenido que estar ausentes y esas son heridas también que son muy dolorosas. A mí me tocó una vez escuchar en consulta a una nena, tendría 14 o 15 años, no recuerdo exactamente,
que su mamá había tenido una situación de salud muy compleja cuando ella tenía 6 meses y por lo tanto ella había quedado al cuidado de su abuela porque su papá también había viajado a ocuparse de su mujer, con lo cual esa bebé en ese momento tuvo una herida terrible que le traía un montón de consecuencias a esa nena en el presente hasta que pudimos desanudar eso y que ella se diera cuenta de que, bueno, era una situación de su vida y que tenía que tomarla como tal y que tenía muchos aprendizajes a partir de eso, ¿no? Pero bueno, fíjense que cuando uno es un bebé también hay una conciencia, ¿sí? Que se registra, hay un inconsciente que está registrando la herida y eso hay que develarlo, mostrarlo, airearlo y ocuparlo y ponerlo en otro lugar, ¿sí? También otra herida es cuando la mamá o el papá utilizan a los hijos de confidentes y a veces se cuentan cuestiones de índole sexual que son terribles para los chicos, ¿sí? O ya también para los grandes. También otra herida de las que también ya hemos hablado es cuando alguno de los hijos pasa a ser padre de sus propios padres, ¿sí? También cuando hay traiciones. Por ejemplo, hay veces que alguno de los padres, como en una especie de juego, ¿sí? Hace creer a uno de los hijos que es su favorito y después por X motivo eso se cae y se devela de que no es tan así, ¿sí? Eso es una herida de traición muy común. Eh, También los maltratos físicos, ¿sí? La violencia, el abuso, por supuesto. Hay otra herida que por ahí está como más sutil en los vínculos entre padres e hijos, que es cuando los padres comparan a sus hijos con sus amigos. Es decir, un niño o una niña que llega a casa y la madre le pregunta cómo te fue, bien, mal, y a tu amigo cómo le fue, ves, se le va bien, o tendrías que tomar el ejemplo de esa persona. Y todo ese tipo de manejos sí hacen de que la herida se profundice, que duela y que genere mucho dolor y ese dolor obviamente se transforma en rencor. Bien, vamos a ver otro de los bloqueos que tenemos hacia nuestros padres muchas veces, que tiene que ver con las idealizaciones. Hay 3 tipos de idealizaciones. Primero, a las características de las personas, ¿sí? A la característica del padre o de la madre, ¿sí? Por ejemplo, si el padre fue un magnate o fue alguien que llegó muy lejos, ¿sí? Ese alguien que llegó muy lejos en realidad está en un lugar óptimo, ¿sí? Al que el hijo siente que nunca va a poder alcanzar y esa idealización claramente no es sana ni es positiva. También se pueden idealizar en otro orden de circunstancias al padre o a la madre o el vínculo que hemos tenido tan hermoso, ¿sí? Es como haber quedado seducidos en ese vínculo, por ponerle una palabra, pero me parece que es la más gráfica, ¿sí? En donde me siento los ojos de mi papá, ¿sí? Y como que quedé ahí en esa idealización y no puedo crecer, no me puedo despegar, no puedo madurar en el vínculo con papá, ¿sí? Hoy en día se vive mucho esto con el no me quiero ir de casa, o sea, como en casa estoy cómodo, estoy contento, estoy abrigado, tengo todo, qué sé yo, está todo bárbaro y ahí quedé, ¿sí? La tercera de las idealizaciones es la idealización por el sufrimiento que han tenido que pasar papá o mamá, ¿sí? Por las cosas que les han tocado vivir. Y en función de eso, ahí hay un recorte de la posibilidad de ser feliz del hijo, porque cómo yo voy a ser feliz, me voy a generar una vida linda, ¿sí? Con todo lo que mi papá o mi mamá tuvo que experienciar, ¿sí? Eso sería como el tercer nivel o el tercer tipo, digamos, de idealización, ¿sí? Que también es un bloqueo en la manera que tenemos de vincularnos con nuestros padres, ¿sí? Y acá vamos a retomar otra vez los sentimientos de inocencia y de culpa, ¿sí? Porque de alguna manera la inocencia en este sentido nos garantiza la pertenencia, como ya hemos hablado, pero también inconscientemente me vas a sentir muy culpable, ¿sí? Porque, a ver, entendamos esto, estoy sintiendo rencor, ¿sí? De alguna manera hacia mis padres, ¿sí? Si siento rencor, me estoy sintiendo en víctima, ¿sí? Son todas las palabras que yo les mencioné al principio, ¿sí? Cada vez que siento rencor, ¿sí? Una de las opciones de los posicionamientos, ¿sí? Es ponerme en víctima. Y cada vez que me siento en víctima, me siento inocente, ¿sí? Inocente de una situación que yo
no creí vivir, ¿sí? Entonces, también la idealización nos hace sentir muy inocentes, ¿sí? Y sentir rencor hacia alguien que nos dio la vida, ¿sí? Nos hace sentir mucha culpa. Bien, y en tercera instancia, sí, otro de los tipos de bloqueos que hay generalmente para poder tomar a nuestros padres, sí, son las insolencias, ¿sí? De estos también hemos hablado en otras partes, ¿sí? Que tiene que ver con ponerme por encima de mis padres, ¿sí? En donde hay una lástima, ¿sí? Por eso yo hoy mencionaba lo lastimoso, ¿sí? Cuando hablábamos también de esto de la inocencia, ¿sí? La lástima de que este hijo se cree mejor porque terminó de estudiar o porque, a ver, siente lástima de por qué ese padre fue siempre toda la vida un inmaduro, o porque ese padre o esa madre no creció, o porque ese padre o esa madre fue gordo, ¿sí? Porque también las características físicas también cuentan en estas cuestiones, en donde el hijo empieza a pensar o a sentir que no quiere parecerse a sus padres, ¿sí? Y vamos a entender que el árbol que no se nutre de sus raíces, pues no crecerá, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, en el camino de tomar a los padres, el rencor se sana con compasión, ¿sí? Con el entendimiento de que no lo hicieron de otra manera porque no lo supieron hacer, o si quieren, lo decimos de otra manera, ¿sí? Que lo hicieron de la mejor manera que pudieron, ¿sí? El camino a la emoción distinta de la idealización, de alguna manera, sería poner conciencia de lo real, ¿sí? ¿Qué sería? Tomar a los padres por lo que son, ¿sí? Que son seres humanos, ¿sí? Seres carnales igual que uno, ¿sí? Que se equivocan, que les pasan cosas, que viven la vida y que hacen lo que pueden, ¿sí? Y en este camino también con las insolencias, ¿sí? Lo que podemos hacer es cambiar la emoción por humildad, ¿sí? La humildad y de allí, de alguna manera, buscar la manera de admirarlos, ¿sí? De admirar a estos padres que nos dieron la vida. Así que bueno, los pasos son entonces tomar conciencia, ¿sí? ¿Qué le estoy reprochando? ¿Sí? A manera de entender el rencor, en dónde me estoy, a dónde estoy idealizando o en dónde me estoy poniendo en un lugar de insolencia con respecto a ellos. Y una vez que tengo reconocido eso, es el cambio de emoción, ¿sí? Ya dijimos, del rencor por compasión, de la idealización por conciencia de lo real y de la insolencia en admiración y humildad, ¿sí? Bien. Luego tenemos que volver a empezar, ¿sí? Y eso implica que este trabajo es capa tras capa, tras capa, tras capa. Entonces, siempre hay más capas, no nos va a terminar, no nos va a dejar la vida nunca de sorprender con cosas nuevas para sanar en este vínculo con papá y con mamá, ¿sí? Y las pistas para saber por dónde estamos con esta sanación nos las van a dar los sueños, nos las van a dar la relación de pareja, que siempre va a ser nuestro espejo, como ya hemos hablado, también nuestros hijos, los síntomas de nuestros hijos, las cosas que les pasan, mis jefes, ¿sí? Cuando estoy en un trabajo, siempre mis compañeros de trabajo, mis jefes y también nuestros propios síntomas físicos. Bien, por último, ¿sí? La fuerza de los padres. ¿Qué nos da tomar a mamá? ¿Sí? Tomar a mamá nos da la posibilidad de mejorar mi relación con mi cuerpo físico, con la salud, de mejorar mi confianza, ¿sí? La confianza en mí misma y en los demás. Llevarla en mi corazón me va a permitir nutrirme, ¿sí? La mamá es siempre nutrición, la que nos va a permitir la casa, el abrigo, ¿sí? Las vacaciones, lo lindo, pero también va a mejorar justamente porque la madre es nutricia la relación con el dinero, ¿sí?
y de la relación con papá, ¿sí? La fuerza que papá nos va a aportar va a tener que ver con que papá va a ser el que nos va a mostrar el mundo, ¿sí? Nos va a sacar un poco de casa y nos va a mostrar que hay un mundo posible. De parte de papá van a venir la fuerza de papá para generar emprendimientos, va a venir una energía para la salida plena de nuestros dones, ¿sí? Nos va a posibilitar de alguna manera relacionarnos con el mundo exterior, y de los dos, de papá y de mamá, ¿sí? Vamos a tomar la fuerza para la relación de pareja, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre nuestra pareja será nuestro espejo y de acuerdo a cómo hayamos tomado nuestros padres será el tipo de vínculo que tengamos con ellos. Pero eso quedará para una clase posterior, así que los dejo con esa inquietud y lo seguiremos charlando. Beso gigante, hermosa semana y seguimos creciendo. No olviden de ser felices.